El silencio había dejado de ser un bálsamo en el apartamento de la calle de San Marcos. Antes, la quietud de la noche madrileña, solo rota por el lejano murmullo de Chueca, que se filtraba tenuemente por el doble acristalamiento, era un refugio. Ahora, cada tic-tac del viejo reloj de pared en el salón parecía un martillo golpeando la bóveda de la incertidumbre en la cabeza de... Había algo nuevo, algo ajeno, flotando en el aire, tan imperceptible como el vaho de un aliento contenido, pero tan persistente como una melodía pegadiza que no lograba recordar. Era el perfume, una fragancia dulce, demasiado floral para Miguel, demasiado atrevida para ella. No era el suyo, ese aroma cítrico y amaderado que elegía con cuidado. No era el de ella, que variaba con las estaciones, pero siempre buscaba la sofisticación discreta. Este era diferente. Elena lo había olido por primera vez, hacía unas 3 semanas. Una tarde, cuando Miguel regresó de una de sus reuniones de última hora, en el barrio de Salamanca, un lugar que, para variar, no solía frecuentar para esas reuniones, según había dicho. Era un detalle menor, insignificante, que Elena había archivado sin darle importancia en su momento. Pero ahora, cada fragmento del pasado reciente, por inocuo que pareciera, era sometido a un escrutinio forense en su memoria, en busca de disonancias. Aquella primera vez, el aroma había sido tenue, casi un fantasma olfativo que se aferraba a la solapa de su chaqueta y al aire que lo rodeaba, una especie de estela que se desvanecía tan pronto como uno intentaba atrapar. Elena entonces lo había atribuido a la casualidad, a la proximidad en el ascensor, a la estela de una desconocida en la calle, a cualquier explicación que su mente, siempre inclinada a la lógica y la benevolencia, pudiera conjurar. No se detuvo a pensar en ello más allá de un fugaz qué olor tan particular que había desestimado con un encogimiento de hombros. Miguel, ajeno a su momentánea distracción, se había desabrochado la chaqueta, había depositado las llaves en el cuenco de cerámica de la entrada y se había dirigido directamente a la cocina, preguntando si había algo para picar. Su voz, su porte, su rutina eran los de siempre, y eso había sido suficiente para disipar la incipiente anomalía. Pero el perfume había vuelto. Una semana después, de nuevo, una noche de reunión de última hora, que se había extendido hasta bien entrada la madrugada, Elena lo sintió de forma más nítida. Esta vez, no era solo un rastro en el aire, sino que parecía haber impregnado la fibra de su camisa blanca, la que ella misma había planchado con esmero horas. Se percibía en el aliento suave que Miguel exhalaba mientras dormía a su lado, tan sutil que rozaba la alucinación, pero lo suficientemente presente como para despertar un resorte de inquietud en el fondo de su estómago. Esa noche, el sueño de Elena fue un mosaico de imágenes inconexas y sensaciones confusas. Se despertó varias veces, con el corazón acelerado, escudriñando la oscuridad de la habitación, intentando identificar la fuente de su desasosiego. La oscuridad ofrecía un velo protector para las dudas, permitiéndoles crecer y retorcerse sin la cruda luz de la razón que pudiera disiparlas. Se giró hacia Miguel, observando el contorno de su espalda bajo el edredón, y por primera vez en años, sintió una distancia insalvable entre ellos, no física, sino emocional, una especie de barrera etérea que el perfume parecía haber erigido. El tic-tac del reloj en el salón ahora se había convertido en el metrónomo de una tortura lenta. Cada golpe resonaba en el eco vacío de sus certezas. Elena se encontraba atrapada en un bucle mental, revisando cada interacción, cada palabra, cada gesto de las últimas semanas. La memoria, esa traidora compañera, le presentaba ahora una serie de pequeños eventos que en su momento había pasado por alto, pero que, bajo la nueva y turbia luz de la sospecha, adquirían un significado ominoso. Miguel había estado más distraído. Sus ojos, antes siempre atentos a los suyos, ahora parecían vagar más, perdidos en pensamientos lejanos, incluso durante sus conversaciones más íntimas. Había más mensajes en su teléfono, que él consultaba con una furtiva rapidez que antes no exhibía, y siempre lo mantenía boca abajo sobre la mesita de noche o el escritorio. Un par de veces, ella había notado un leve sonrojo en sus mejillas cuando su teléfono vibraba y él lo miraba. Una reacción casi imperceptible
que ella había atribuido a la presión del trabajo o a una noticia divertida de un compañero. Ahora, esa imagen se presentaba con una capa de amargura. También había habido un cambio en sus hábitos. Miguel, que siempre había sido un metódico hasta la exasperación, había empezado a dejar su ropa usada amontonada en una silla del dormitorio en lugar de depositarla directamente en el cesto de la ropa sucia. Al principio, Elena pensó que era simplemente el cansancio, o que él se había vuelto un poco más relajado con los años. Pero una tarde, mientras recogía la camisa que él había dejado allí, volvió a sentirlo. El perfume, más fuerte esta vez, como si se hubiese macerado en la tela, incrustado en cada fibra. No era un olor invasivo en sí mismo, sino su persistencia, lo que la perturbaba. Era dulce, sí, pero con un matiz exótico que la diferenciaba de cualquier fragancia convencional. Era floral, pero no la delicadeza de una rosa o el romanticismo de un jazmín, sino algo más audaz, casi tropical, con un dejo a vainilla o a algún licor dulce que no lograba identificar. Un perfume que hablaba de una mujer con una personalidad fuerte, quizás una presencia exuberante, una que no temía dejar una marca, y definitivamente no era el aroma que uno asociaría con las reuniones corporativas en el barrio de Salamanca. Elena llevó la camisa a su nariz. Inhalando profundamente, el aroma invadió sus fosas nasales, saturó sus sentidos, se metió dentro de ella como un intruso invisible, pero tan... Era una bofetada helada, una confirmación muda y brutal de sus miedos más recientes. Sintió una punzada aguda en el pecho, un pinchazo que se extendía hasta la garganta, dejándola sin aliento. Un nudo de angustia se formó en su estómago, apretándose con cada latido de su corazón, que ahora resonaba como un tambor de guerra en sus oídos. No pudo tirarla directamente al cesto, la sostuvo entre sus manos, como si fuera una evidencia irrefutable de un crimen, sopesando su peso, el calor residual de la piel de Miguel y la implacable presencia del perfume. Se sentó en el borde de la cama, la camisa apoyada en sus rodillas, la mirada perdida en el patrón del edredón. Las preguntas se arremolinaban en su mente, caóticas y urgentes. ¿Quién era ella? ¿Desde cuándo? ¿Qué había cambiado? ¿Había sido ella la causante de este desvío? ¿Había dejado de ser suficiente? La Elena racional, la abogada de mente afilada que construía argumentos impecables en los tribunales, luchaba por imponerse sobre la Elena emocional, la mujer herida que sentía cómo su mundo se resquebrajaba. Intentó buscar explicaciones lógicas. Quizás era una compañera de trabajo. Quizás se había subido al coche de una clienta. Quizás había estado en un lugar donde se usaba mucho ese perfume. Una perfumería, una tienda de cosméticos, una discoteca. Pero cada justificación se sentía hueca, artificial. Una fachada de papel ante la embestida de la verdad que sus sentidos le gritaban. Los detalles se acumulaban. El barrio de Salamanca, las llamadas furtivas, la distracción, el cambio de rutinas. El perfume era el hilo conductor, la señal inequívoca, el clavo que sellaba el ataúd de su tranquilidad. Miró la foto en la mesita de noche, una imagen de ambos en la playa de Tarifa, hacía 3 veranos. Él la abrazaba por la espalda, su barbilla apoyada en su hombro, ambos sonriendo al sol, con la melena al viento y los ojos llenos de una promesa de futuro compartido. Esa imagen, antes un bálsamo para el alma, ahora le producía una punzada de... ¿Esa felicidad había sido una ilusión? ¿O era algo que se había desvanecido tan lentamente que no lo había notado? Recordaba el día de esa foto, la ligereza de su risa, el sabor salado de los besos, la sensación de plenitud al saberse amada y deseada. ¿Dónde había ido esa sensación? ¿Cuándo se había transformado en esta amalgama de dudas y miedos? Decidió no decir nada. No, aún. Necesitaba más pruebas, necesitaba confrontar sus sospechas con hechos irrefutables. La idea de una confrontación prematura, de una acusación basada en un aroma y un puñado de observaciones ambiguas, le parecía imprudente. Quería tener la certeza, no la mera intuición. Quería armarse de una coraza de pruebas antes de enfrentar la tormenta que sabía que se desataría. Esa noche, volvió a preparar la cena como de costumbre. La pasta con pesto que a Miguel tanto le gustaba, puso la mesa con el mismo cuidado de siempre. Encendió las velas que solían usar en ocasiones especiales, un intento desesperado de evocar una normalidad que ya se sentía artificial.
Miguel llegó a casa tarde, disculpándose por un atasco inesperado. Le dio un beso rápido en la mejilla, ese beso que antes era un ancla, y ahora se sentía como un simple formalidad. Elena lo observó mientras se quitaba la chaqueta, la misma chaqueta de la semana anterior, y esta vez el perfume era más sutil, casi imperceptible, pero ella sabía que estaba ahí. Sus sentidos estaban ahora hiperagudizados, capaces de detectar el más mínimo rastro. Durante la cena, intentó actuar con naturalidad, conversando sobre su día en el bufete, sobre un caso complicado que tenía. Miguel la escuchaba, asintiendo con la cabeza, pero sus respuestas eran cortas. Sus ojos a menudo se desviaban hacia el plato o hacia la ventana. La conversación fluía con una superficialidad que antes era ajena a ellos. Había un hueco, un abismo invisible entre sus palabras. La imagen de la camisa impregnada de aquel aroma exótico seguía latente en su mente, una losa pesada que aplastaba cualquier atisbo de ligereza. Cuando Miguel se levantó para ir al baño, Elena lo observó. La espalda recta, los hombros un poco caídos, la forma en que se pasaba la mano por el pelo, un gesto de cansancio que antes le hubiera provocado ternura. Ahora, solo veía una sombra de lo que solía ser, o quizás una sombra de lo que ella creía que era. Era como si lo viera por primera vez, o como si lo viera a través de una lente distorsionada por la amarga verdad que se abría paso en su conciencia. La noche transcurrió con una lentitud exasperante. Elena se sentó en el sofá, fingiendo leer un libro, mientras Miguel revisaba unos documentos en su portátil. El silencio, que antes era una muestra de comodidad y cercanía, ahora era un lienzo sobre el que sus dudas pintaban los escenarios más sombríos. Cada página que pasaba era un esfuerzo monumental. Sus ojos leían las palabras, pero su mente no las registraba. Estaba en otro lugar, en el laberinto de sus pensamientos, intentando reconstruir un rompecabezas cuyas piezas no. Una noche, aproximadamente un mes después de la primera detección del perfume, Elena se despertó en la madrugada. La habitación estaba fría. Miguel no estaba a su lado. Se sentó en la cama, el corazón latiendo con fuerza. Miró el reloj digital en la mesita. 3:17 a.m. Se levantó sigilosamente, con una premonición helada, recorriéndole la columna vertebral. Se dirigió al salón. La luz de su estudio estaba encendida, filtrándose por debajo de la... Se acercó con pasos cautelosos, conteniendo la respiración. Podía escuchar una voz suave, casi un susurro. Era Miguel, al teléfono. Se detuvo en el umbral, su mano levantada, sin atreverse a abrir la puerta. Escuchó fragmentos de su conversación, frases inconexas que, sin embargo, se clavaban en su corazón como cuchillos. Sí, ya lo sé. ¿Es complicado? Sí, lo sé. Yo también. No, no puedo ahora. Te llamo mañana. Ella está dormida. La sangre se le heló en las venas. Su nombre, ella, resonó en el silencio del pasillo, cargado de una significación dolorosa. La voz de Miguel era distinta, más baja, más íntima de lo que Elena recordaba. Había una calidez en el tono, una complicidad que nunca antes le había dirigido por teléfono cuando hablaba con colegas o clientes. La punzada en su pecho se intensificó. Se volvió un dolor sordo y constante. El suelo parecía tambalearse bajo sus pies. Se dio la vuelta lentamente, sin hacer ruido, y regresó a la habitación. Se metió de nuevo en la cama, tiritando a pesar del edredón. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas, empapando la almohada. No era solo el perfume, ni las llamadas, ni la distracción. Era la certeza, fría y brutal, que se había instalado en su alma. Miguel estaba con otra persona. La traición tenía, ahora, una voz, un nombre no pronunciado, y una presencia tangible en la oscuridad de su apartamento. Permaneció despierta, los ojos fijos en el techo oscuro, hasta que escuchó el clic de la puerta del estudio y los pasos sigilosos de Miguel al regresar a la habitación. Fingió dormir, su respiración superficial, su cuerpo tenso. Sintió el leve hundimiento del colchón a su lado cuando él se acostó, el calor de su cuerpo cerca, y la distancia emocional entre ellos se hizo aún más insoportable. Quería gritar, quería despertarlo y exigirle respuestas, pero el miedo la paralizó. Miedo a lo que pudiera confirmar.
miedo a destruir lo poco que quedaba de su vida tal como la conocía. La vulnerabilidad de su posición era abrumadora. La incertidumbre había dado paso a una certeza aún más aterradora. Los días siguientes fueron una pesadilla de ojos abiertos. Elena se movía por el apartamento como un autómata, cumpliendo con sus rutinas diarias, yendo a trabajar, manteniendo una fachada de normalidad ante el mundo exterior, pero por dentro se sentía hueca, como una cáscara vacía. Cada mañana se miraba al espejo, intentando reconocer a la mujer que solía ser, la mujer segura de sí misma, la abogada brillante, pero solo veía ojeras, una palidez en su rostro y una tristeza profunda en sus ojos. Se obligaba a sonreír, a responder a las preguntas de sus compañeros, a fingir interés en sus casos, pero su mente estaba en otro lugar, obsesivamente analizando cada interacción con Miguel, cada excusa, cada evasión. El perfume. Ese era el punto de anclaje de toda su agonía. Había aprendido a reconocerlo incluso en las concentraciones más ínfimas. Lo detectaba en el aire al entrar en el apartamento, si Miguel había llegado antes que ella, o en el interior de su coche, o en la funda de almohada que él había usado. Era una señal fantasmal, un recordatorio constante de la presencia de la otra mujer en sus... Se volvió una detectora de fragancias, un olfato hipersensible que detectaba esa nota dulce y exótica, incluso cuando no debería estar ahí. Se convirtió en una especie. Se convirtió en una especie de fantasma sensorial, una antena viviente, sintonizada exclusivamente con esa señal olfativa que rasgaba el velo de su supuesta normalidad. Cada vez que Miguel regresaba a casa, ella lo olfateaba sutilmente, intentando discernir si el aroma se adhería a su ropa, a su piel, a su cabello. Se había convertido en un ritual macabro, una tortura autoimpuesta que confirmaba sus peores temores y que la sumía en un abismo de desesperación silenciosa. El mundo exterior se volvió borroso. Los colores se atenuaron. Los sonidos se amortiguaron. Su existencia se redujo a la búsqueda y detección de esa fragancia traicionera. En la oficina, las complejas cuestiones legales que antes la absorbían por completo, ahora le parecían triviales. Leía contratos, analizaba pruebas, preparaba argumentos, pero una parte de su cerebro seguía activamente rastreando. Un resquicio de perfume en el botón de un puño de Miguel, si había usado la misma camisa del día anterior, una nota tenue en el asiento del copiloto de su coche cuando ocasionalmente lo usaba. Era agotador. La concentración se le escapaba como arena entre los dedos. Sus compañeros empezaron a notar su distracción, sus respuestas ausentes, la forma en que sus ojos, antes tan perspicaces, ahora parecían perdidos en un punto invisible más allá de la ventana. Le preguntaban si estaba bien, si tenía algún problema, y ella forzaba una sonrisa, murmurando algo sobre el estrés del trabajo, las exigencias de un caso difícil, una excusa genérica que a duras penas sonaba convincente incluso para ella misma. Las noches eran un tormento aún mayor. Se acostaba junto a Miguel, su cuerpo rígido, su mente alerta. El más mínimo movimiento de él la hacía sobresaltarse. ¿Se levantaría de nuevo? ¿Haría otra llamada? Se aferraba a la almohada, respirando hondo, buscando cualquier rastro de la otra mujer. A veces creía olerlo en la sábana, en el roce de su pijama contra la tela, y el pánico se apoderaba de otras veces. El silencio de su presencia a su lado era aún más ensordecedor, cargado de mentiras no dichas y promesas rotas que se cernían sobre ellos como una densa niebla. Una parte de ella gritaba que estaba perdiendo la cordura, que la obsesión la consumía, que estaba proyectando sus inseguridades más profundas sobre una situación que podría ser completamente inocente. Pero la otra parte, la que sentía la punzada visceral de la traición, la que recordaba la voz suave de Miguel al teléfono, insistía en que no eran imaginaciones, que la evidencia era real, tangible, olfativa, un espectro persistente que se negaba a desaparecer. Miguel, por su parte, parecía ajeno a su tormento, o tal vez se había vuelto un maestro en la disimulación. Sus ojos, antes cálidos y expresivos, ahora parecían velados, distantes, como si una fina capa de escarcha los cubriera. Sus respuestas eran breves, sus caricias mecánicas y ausentes si es que se producían. Se esforzaba por mantener una apariencia de normalidad,
pero la máscara era cada vez más transparente para Elena. Una tarde, mientras cenaban en un silencio tenso que era interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos, Elena notó que Miguel se había afeitado con prisa. Había un pequeño corte cerca de la mandíbula, un hilo de sangre coagulada apenas, un detalle insignificante para cualquier otra persona, pero para ella era una señal. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué la falta de atención a sí mismo? ¿Había llegado tarde a casa? ¿Había estado en otro lugar justo antes de eso, con prisa por borrar las huellas antes de regresar? La paranoia se filtraba en cada pequeño gesto, cada imperfección en su fachada, cuidadosamente construida. La dinámica entre ellos había cambiado radicalmente. Las conversaciones superficiales se volvieron un campo minado. Cada pregunta de Elena, por inocente que fuera, era recibida con una atención palpable por parte de Miguel. Si ella preguntaba sobre su día, él respondía con monosílabos, evadiendo detalles. Si intentaba iniciar una conversación sobre sus planes futuros, él cambiaba de tema abruptamente o se refugiaba en su trabajo, argumentando una carga de proyectos urgentes. La espontaneidad había desaparecido por completo, reemplazada por un guión predecible y doloroso. La casa, que una vez fue su refugio, se había transformado en un escenario donde cada uno interpretaba un papel, fingiendo una vida que ya no existía. Elena se sentía atrapada en un bucle infernal. Sabía que necesitaba respuestas, pero el miedo a lo que esas respuestas pudieran revelar la paralizaba. La idea de confrontar a Miguel, de pronunciar las palabras que destruirían su matrimonio, la aterraba más que la incertidumbre. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si la obsesión del perfume era solo eso, una obsesión, y él era inocente? ¿Qué clase de monstruo se había convertido para dudar de él de esta manera? Pero las pruebas, por sutiles que fueran, se acumulaban, formando una montaña inmensa e ineludible. La falta de contacto visual, los silencios prolongados, la rigidez de su cuerpo cuando estaban cerca, todo contribuía a la creciente distancia entre ellos. Un día, mientras preparaba la cena, encontró un recibo en el bolsillo de uno de los pantalones de Miguel, que él había dejado en el cesto de la ropa sucia. No era nada del otro mundo, un café en una cafetería del centro, pero la fecha era un martes por la tarde, en horario laboral, y la dirección no coincidía con ninguna de sus rutas habituales. Su corazón se encogió. ¿Por qué un café allí? ¿Con quién? La imagen de Miguel riendo con otra mujer en una mesa apartada se grabó en su mente, una escena inventada pero tan vívida que casi podía sentir el calor de su traición. Dejó el recibo en su sitio, actuando como si no lo hubiera visto, pero el papel quemaba en su memoria, un nuevo ladrillo en el muro de su dolor. Empezó a observar sus movimientos con una meticulosidad casi científica. Anotaba mentalmente las horas en que salía y regresaba, las excusas que daba por llegar tarde, los mensajes que recibía en su teléfono. Había notado que Miguel había puesto una contraseña en su móvil, algo que nunca antes había. Antes, su teléfono era de libre acceso para ambos, una muestra más de la confianza que solía existir. Ahora era una fortaleza inexpugnable, y el simple hecho de que se hubiera molestado en protegerlo era, para Elena, una confesión tácita. A veces por la noche, cuando él ya estaba dormido o fingía estarlo, ella se acercaba sigilosamente a la mesita de noche, contemplando el aparato iluminado por la tenue luz del reloj digital con una desesperación creciente. Quería desbloquearlo, quería buscar, quería saber, pero el respeto, o quizás el último vestigio de la esperanza de que todo fuera un malentendido, la detenía. Esa barrera de confianza rota era más dolorosa que el mismo engaño. La abogada analítica que era ella no podía ignorar la acumulación de pruebas circunstanciales. El perfume, las llamadas en la madrugada, el corte al afeitarse, el recibo inusual, el móvil con contraseña. Cada uno por sí solo podría ser una coincidencia, una explicación lógica que escapaba a su entendimiento. Pero, juntos, formaban un patrón inconfundible, una narrativa de infidelidad que se tejía a su alrededor con hilos invisibles pero asfixiantes. Se sentía como si estuviera defendiendo un caso en su propia vida, solo que el acusado era su esposo y la verdad la estaba destruyendo por dentro. No había un tribunal al que apelar, solo el tribunal implacable de su propio. Una mañana,
Mientras estaba en el baño, vio que Miguel había olvidado su reloj en el lavabo. Era un reloj de pulsera que apenas usaba. Lo cogió con la intención de dejárselo en la mesita de noche, pero al hacerlo notó un detalle. La correa de cuero tenía una marca de un color diferente, como si algo se hubiera frotado contra ella y dejado un rastro sutil, casi imperceptible. Era un tinte rojizo, brillante, que no era suyo. Su mente conectó el punto instantáneamente. Lápiz, la visión de los labios de otra mujer, rojos y marcados, cerca de la muñeca de Miguel, le provocó una oleada de náuseas. Soltó el reloj como si quemara, y éste cayó con un pequeño golpe en la alfombrilla. Se quedó mirando el objeto. Ahora, un símbolo de su dolor, un testigo mudo de la traición. La evidencia se volvía cada vez más concreta, cada vez más difícil de ignorar, de racionalizar. Ese día, Elena fue a trabajar con una opresión en el pecho que apenas le permitía respirar. La imagen del lápiz labial en el reloj no la abandonaba. Se sentó en su escritorio, mirando la pila de documentos, incapaz de concentrarse. Un caso importante esperaba su atención, pero su mente estaba en otra parte, reviviendo la escena una y otra. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía Miguel ser tan descuidado, o tan descarado, o tan ciego a su sufrimiento? Se sintió humillada, no solo por el engaño, sino por la forma en que estaba siendo tratada, como si su inteligencia o su intuición fueran nulas. La rabia, una emoción que hasta entonces había estado contenida por el dolor y el miedo, empezó a burbujear en su interior. Esa misma tarde, mientras regresaba a casa, se detuvo frente a una tienda de perfumes, la misma tienda donde había detectado por primera vez la fragancia en la ropa de Miguel. Se quedó allí, en la acera, observando a la gente entrar y salir. Quería entrar, quería preguntar por el perfume, quería ponerle un nombre a su agonía, a la mujer que había invadido su vida. Pero algo la detuvo. Miedo. Miedo a que la verdad fuera aún más fea, más dolorosa de lo que ya era. Miedo a darle una cara, una identidad, a la persona que estaba destruyendo su mundo. Se dio la vuelta y se fue, el corazón latiéndole con fuerza. La decisión de la confrontación postergada una vez más. Los siguientes días fueron de un silencio atronador. Elena se encerró en sí misma, construyendo muros a su alrededor. Se negó a preguntarle a Miguel sobre su día, a hacerle preguntas sobre sus ausencias. Hablaba solo lo estrictamente necesario, y sus respuestas eran monosilábicas, frías, distantes. Miguel, por su parte, pareció notar el cambio en su al principio. Parecía un poco desconcertado. Luego, ligeramente molesto. Intentó en un par de ocasiones romper el hielo, preguntando si algo andaba mal, si estaba enfadada por algo. ¿Estás bien, Elena? Parece que estás un poco distante últimamente, le dijo una noche, mientras cenaban. La pregunta sonó vacía, desprovista de verdadera preocupación. Ella levantó la vista de su plato. ¿Yo? Estoy perfectamente. ¿Por qué no habría de estarlo? Su voz era plana, sin emoción. Miguel la miró, sus ojos un poco entrecerrados. No sé, te veo, pensativa. ¿Hay algo que quieras contarme? La ironía de sus palabras le provocó un amargo sabor en la boca. Había un abismo de verdades que ella quería contarle, de preguntas que quería hacerle, pero no se atrevió. No todavía, no, Miguel. Todo está bien. Solo estoy cansada. El trabajo, ya sabes. Él asintió, una expresión de alivio, o de algo parecido a alivio. Cruzando su rostro, volvió a su comida. La conversación terminada, la barrera entre ellos intacta, incluso fortalecida. Elena lo observó, y en ese momento sintió una profunda tristeza por el hombre que había amado, por la versión de él que creía conocer. Se dio cuenta de que lo que sentía no era solo tristeza, sino también un resentimiento profundo y creciente. La rabia de Elena no se manifestaba en gritos o confrontaciones, sino en una frialdad. Se volcó aún más en su trabajo, buscando una vía de escape, una distracción para su mente atormentada. Pasaba horas extra en la oficina, usando el pretexto de casos urgentes para evitar regresar a un hogar que se sentía cada vez más hostil. Por las noches, en lugar de acostarse inmediatamente, se quedaba en el salón, leyendo informes legales o fingiendo estar absorta en su portátil, esperando que Miguel se durmiera primero.
evitando así la intimidad forzada, la intimidad física, que antes había sido una expresión de su amor y conexión, se había vuelto impensable para ella. La idea de que Miguel la tocara, mientras su cuerpo y su mente estaban con otra, le provocaba un asco visceral. Si él intentaba una caricia, ella se retiraba sutilmente, inventando excusas de dolor de cabeza, cansancio o estrés. Él no insistía, lo que reforzaba su convicción de que su interés en ella había disminuido, o que su necesidad estaba siendo satisfecha en otro lugar. Cada rechazo, por pequeño que fuera, era otra prueba silenciosa en su creciente dossier mental. El perfume seguía siendo el telón de fondo constante de su agonía. Una tarde, al abrir el armario para buscar un abrigo de Miguel, lo percibió con más fuerza que nunca en una de sus bufandas. Era penetrante, envolvente. La bufanda no parecía haber sido lavada en mucho tiempo. La cogió, la olió de cerca, y las notas dulces y exóticas la invadieron. No era solo un rastro. Era casi como si la bufanda hubiera sido empapada en la fragancia de la otra mujer. La sostuvo en sus manos, el objeto inanimado convertido en un mensajero de traición, y las lágrimas que llevaba días conteniendo brotaron incontrolables. Lloró en silencio, con la bufanda contra su rostro, no solo por la pena, sino por la humillación, por la desvergüenza de la situación. Miguel ni siquiera se había molestado en lavar la prenda, en ocultar mejor sus huellas. Se sintió como una tonta, una ciega, una víctima de su propia ingenuidad. Esa noche, Elena decidió que no podía seguir así. La certeza de la traición era ya una carga demasiado pesada para soportar en silencio. Necesitaba enfrentarse a ello, aunque el resultado fuera la destrucción total de su vida, tal como la conocía. Se pasó la noche en vela, planificando mentalmente la conversación, imaginando las posibles reacciones de Miguel, las negaciones, las mentiras, quizás la confesión. Repasó las pruebas en su mente: el perfume, el recibo, el reloj con el labial, las llamadas nocturnas, el móvil con contraseña. Eran un conjunto irrefutable para ella. Al amanecer, se levantó con una determinación fría. Miró su rostro en el espejo, las ojeras más pronunciadas, la palidez más evidente. Pero en sus ojos había algo nuevo, una chispa de resolución. Ya no era la mujer paralizada por el miedo. Había llegado a un punto de no retorno. Se duchó, se vistió para ir al trabajo, pero con una conciencia diferente. Hoy no sería un día más de fachada. Mientras desayunaban, la tensión en el ambiente era casi tangible. Miguel no dijo nada, absorto en su periódico, como de costumbre. Elena lo observaba, cada detalle de su perfil, intentando grabar en su memoria la imagen del hombre al que había amado, antes de que todo se derrumbara. Terminó su café, y antes de levantarse de la mesa, respiró. Miguel, dijo, su voz sorprendentemente firme. Él bajó el periódico, mirándola por encima de las gafas. Sí, necesitamos hablar. Él la miró, una ceja arqueada, su expresión de una falsa indiferencia. Claro, ¿de qué se trata? No ahora, continuó ella, manteniendo la calma a duras penas. Esta noche, cuando regreses a casa. Y quiero que sepas que no voy a aceptar evasivas ni mentiras. Estoy harta. Un atisbo de algo que parecía miedo o sorpresa cruzó el rostro de Miguel. Sus ojos se fijaron en los de ella, y por primera vez en semanas parecieron verla de verdad. El periódico que sostenía en las manos tembló ligeramente. Elena, no sé de qué hablas, dijo, pero su voz no sonó tan convincente como de costumbre. Claro que lo sabes, respondió ella, con una certeza que la sorprendió a sí misma. Se levantó de la mesa, su plato a medio terminar. Esta noche, Miguel. No tarde. Salió de la casa, dejando a Miguel en la cocina, con el periódico en las manos y una expresión indescifrable en el rostro. El camino a la oficina se sintió diferente ese día. El aire de la ciudad le pareció más limpio, los ruidos menos opresivos. Había tomado una decisión, y aunque el miedo seguía presente, la sensación de haber actuado, de haber puesto fin al silencio, le proporcionó un atisbo de alivio. Sabía que lo que se avecinaba sería doloroso, devastador quizás, pero también era una liberación. Ya no tendría que vivir en la sombra, en la duda perpetua, en la agonía silenciosa. En la oficina, intentó concentrarse en sus casos,
pero la conversación pendiente con Miguel ocupaba la mayor parte de su mente. Repasó de nuevo las pruebas, consolidando su postura. Quería estar preparada para cualquier negación, cualquier argumento que él pudiera esgrimir. No quería ser débil, no quería dudar. Había llegado demasiado lejos para eso. La abogada en ella se activó, preparando su caso, su corazón actuando como fiscal y juez al mismo tiempo. Las horas pasaron con una lentitud torturante. Cada llamada telefónica la hacía sobresaltarse. Cada correo electrónico le parecía una interrupción innecesaria. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, y cada minuto que pasaba la acercaba más al inevitable salto. La imagen de Miguel esa mañana, su rostro ligeramente pálido, sus ojos perdiendo la compostura habitual, era una pequeña victoria. Había logrado inquietarlo. Era un primer paso, minúsculo, pero significativo. Al salir de la oficina, la oscuridad de la noche ya había caído sobre la ciudad. El aire estaba frío, cortante, a juego con el ambiente dentro de ella. Condujo a casa, el volante apretado entre sus manos, cada respiración una cuenta. Aparcó el coche frente a su edificio y vio que la luz del salón estaba encendida. Miguel ya había llegado. El momento había llegado. Entró en el apartamento y lo encontró sentado en el sofá, con la mirada perdida en la televisión apagada. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el leve zumbido de la nevera. Él no se inmutó al oírla entrar. Levantó la vista solo cuando ella se detuvo frente a él, de pie, las manos cruzadas sobre el pecho. La postura firme. He vuelto, dijo ella. Su voz apenas un susurro, pero llena de una autoridad que no había sentido en mucho tiempo. Miguel la miró. Sus ojos azules, generalmente tan expresivos, ahora parecían turbios, empañados. Elena murmuró, su voz baja. Necesitamos hablar. ¿Sí? Respondió ella, sintiendo una punzada de algo que podría haber sido alivio, o quizás solo la confirmación de sus peores miedos. Necesitamos hablar, pero esta vez voy a hablar yo primero. Él no dijo nada, solo la miró fijamente, como un animal acorralado. La tensión en la habitación era asfixiante, el aire cargado con el peso de meses de silencio, de dudas, de secretos. Elena respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos, sus argumentos. La imagen del perfume, del reloj, de las llamadas, se agolpaba en su mente, dándole la fuerza necesaria para comenzar. Miguel, sé que hay otra persona, dijo, las palabras saliendo de su boca con una brutalidad inesperada, pero liberadora. El nombre, la acusación, había sido pronunciado. No había vuelta atrás. El rostro de Miguel palideció aún más. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se desviaron brevemente, incapaces de mantener su mirada. Fue una reacción instantánea, una confesión sin palabras. Elena, por favor, no sé de qué hablas. No me mientas, interrumpió ella, su voz elevándose un poco, el control que había mantenido durante horas amenazando con romperse. No me tomes por tonta. He visto cosas, he oído cosas, he olido cosas. La última palabra, dicha con un énfasis cargado de dolor y desprecio, pareció golpearlo. Él se removió incómodo en el sofá, evitando su mirada. Elena, las cosas no son como tú crees. Ah, ¿no? Dijo ella. Una risa amarga, escapándose de sus labios. ¿Y cómo son, Miguel? ¿Cómo explicas el perfume que traes a casa? Día sí y día también. ¿El mismo perfume que has estado trayendo desde hace meses? ¿Cómo explicas las llamadas a las 3 de la mañana? ¿Los susurros? ¿Los ella está dormida? ¿Cómo explicas el lápiz labial en tu reloj, Miguel? ¿El recibo de una cafetería lejana en tu bolsillo? ¿El hecho de que tu móvil ahora tenga una contraseña, cuando antes nunca la tuviste? ¿Cómo explicas tu distancia, tu frialdad, tus evasivas? Elena enumeró cada prueba, cada sospecha, con una precisión casi clínica. Su voz se mantuvo firme, aunque por dentro se sentía temblar. Los ojos de Miguel estaban fijos en el suelo, su rostro contorsionado por una mezcla de vergüenza y quizás resentimiento. No había negación, solo un silencio abrumador que hablaba más fuerte que cualquier palabra. No puedes negarlo, Miguel, dijo ella, su voz ahogada por la emoción. Lo sé, lo siento, lo vivo cada día. La traición tiene un olor, Miguel.
y me está asfixiando. Él levantó la vista, sus ojos finalmente encontrando los suyos. No había excusas, no había defensas, solo una profunda resignación. Elena, comenzó, su voz apenas audible. Yo lo siento. Las palabras tan esperadas y a la vez tan temidas la golpearon como una ola helada. El lo siento fue una confirmación. La certeza se instaló en su corazón con un dolor agudo, pero también con una extraña claridad. Ya no había dudas, ya no había necesidad de buscar, de investigar. La verdad estaba allí, cruda y brutal. Las lágrimas brotaron de nuevo, esta vez no silenciosas, sino con gemidos ahogados que resonaban en el silencio del salón. Se sentía como si su mundo se estuviera desmoronando a su alrededor, los cimientos de su vida desintegrándose en un instante. El hombre frente a ella, el hombre que había jurado amarla, la había traicionado. ¿Quién es ella, Miguel?, preguntó, su voz rota, apenas reconocible. La necesidad de saber, de ponerle un nombre a su verdugo, era irresistible. Él cerró los ojos por un momento, como si la pregunta fuera un golpe físico. No importa ahora, Elena. Claro que importa, gritó ella, el dolor transformándose en rabia, la rabia en una fuerza incontrolable. Tiene un nombre, tiene una cara. ¿Es alguien que conozco? ¿Es de tu trabajo? ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Es grave? Las preguntas se agolparon en su boca, un torbellino de dolor y confusión. Miguel abrió los ojos y la miró, una expresión de profunda tristeza en su rostro. Ha sido complicado, Elena. No quería hacerte daño. Demasiado tarde para eso, Miguel, exclamó, el grito desgarrando el aire. Ya lo has hecho. Me has destrozado. ¿Y no me lo ibas a decir? ¿Ibas a seguir fingiendo, a seguir viviendo esta farsa, mientras yo me volvía loca por tus mentiras? Se sentó bruscamente en el sofá, no junto a él, sino en el otro extremo, tan lejos como pudo. Se cubrió el rostro con las manos, los sollozos incontrolables. El peso de la verdad era insoportable. Había pasado meses buscando, dudando, sufriendo en silencio, y ahora la confirmación era una espada. Le había dado la respuesta que anhelaba, pero a un coste devastador. Miguel se inclinó hacia ella, con la mano extendida, como si quisiera consolarla. Elena, por favor. Ella apartó su mano con un gesto brusco. No me toques. No te atrevas a tocarme. Después de esto, ¿cómo puedes siquiera pensar en tocarme? Él retiró la mano, su rostro cayendo, la vergüenza palpable en su postura encorvada. Lo entiendo, Elena. Entiendo que estés enfadada, que me odies. No te odio, Miguel, dijo ella, bajando las manos, las mejillas surcadas por las lágrimas, los ojos rojos e hinchados. Te desprecio, desprecio lo que has hecho. Desprecio la forma en que me has mentido, la forma en que has destruido todo lo que teníamos. La conversación continuó durante lo que parecieron horas, un tortuoso intercambio de acusaciones y confesiones a media. Miguel admitió la infidelidad, confirmando sus sospechas, pero fue vago sobre los detalles, sobre la identidad de la otra mujer, sobre la duración de la aventura. Es de trabajo, dijo, evitando su mirada. No es nada serio, Elena. Ha sido un error, lo juro. ¿Un error que se repite durante meses? ¿Un error que implica llamadas a medianoche y lápiz labial en tu reloj?, replicó ella, con una incredulidad furiosa. No es un error, Miguel. Es una elección, una serie de elecciones que has hecho, sabiendo el daño que me harías. El dolor de Elena se mezclaba con una sensación de rabia justificada. La abogada en ella exigía la verdad, los hechos, los detalles, pero el Miguel que tenía delante estaba arrepentido, sí, pero también evasivo, como si al mantener parte del secreto pudiera mitigar el daño, pero ella sabía que solo lo empeoraba. La falta de transparencia, incluso después de la confesión, era una nueva forma de traer. Necesito saberlo todo, Miguel, dijo ella, con una voz que a duras penas controlaba. Necesito saber quién es. Necesito saber cuándo empezó. Necesito saber por qué. No me voy a conformar con lo siento, y fue un error. Dime la verdad, toda la verdad, o no podremos avanzar. Él guardó silencio, la mirada perdida en algún punto del techo. Parecía estar luchando consigo mismo, sopesando las consecuencias de una confesión. Elena lo observó, y en ese momento se dio cuenta de que lo que sentía por él no era solo dolor, sino también
una profunda decepción. La imagen del hombre que había construido en su mente, el hombre honesto, leal, su pilar, se había desmoronado por completo. Su nombre es Sara, dijo finalmente, su voz un murmullo apenas audible. Es una colega de la oficina. Empezó hace unos 4 meses. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. 4 meses. Había sido más largo de lo que había imaginado, más de lo que la primera detección del perfume indicaba. Significaba que la mentira había estado presente mucho antes de que ella empezara a sospechar, que él había estado viviendo una doble vida mientras ella creía que todo estaba bien. La rabia volvió a hervir en su interior. 4 meses, ¿y me ibas a dejar que me volviera loca, Miguel? ¿Que dudara de mi propia cordura mientras tú vivías tu aventura? No, Elena, no es una aventura, protestó él, levantando la voz un poco. Ha sido una estupidez. Estoy confuso. He cometido un error terrible. ¿Confuso? ¿Una estupidez? La risa que se escapó de ella era histérica, llena de un dolor que apenas podía contener. No me vengas con eso, Miguel. No soy una niña. Las cosas... ¿Estás enamorado de ella? La pregunta colgó en el aire, pesada, cargada de un significado devastador. Miguel la miró a los ojos, y en su mirada, Elena vio la respuesta antes de que él pudiera pronunciarla. Había una incertidumbre, una duda, una ambigüedad que era peor que una confesión directa. No lo sé, Elena, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No lo sé. Estoy muy confundido. Esa respuesta, la ambigüedad, fue la gota que colmó el vaso. Si hubiera dicho un no rotundo, quizás habría habido una minúscula grieta de esperanza, pero el no lo sé era una admisión de que existía la posibilidad de que su corazón, o al menos una parte de él, estaba dividido. Era la prueba definitiva de que no solo había habido una traición física, sino también una emocional, una que se había apoderado de una parte de Miguel que ella creía exclusiva suya. Elena se levantó de nuevo. Su cuerpo temblaba de la rabia y el... «Fuera», dijo, su voz grave, profunda, llena de una determinación que la sorprendió a sí misma. «Fuera de mi vista. No puedo mirarte ahora mismo. No puedo respirar en la misma habitación que tú». Miguel la miró, una expresión de pánico cruzando su rostro. «Elena, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que te vayas», repitió ella, señalando la puerta con un dedo tembloroso. «Vete, ahora. No quiero verte. No quiero hablar contigo. Necesito espacio. Necesito pensar. Y tú, necesitas irte». Él dudó, como si no pudiera creer lo que oía. «Pero, ¿a dónde voy a ir, Elena? Esta es nuestra casa». «No, esta es mi casa. O al menos, por esta noche, lo es», respondió ella, con una frialdad que la sorprendió. «Puedes irte a un hotel, o a casa de tus padres, o a casa de Sara si quieres, pero no te quedas aquí». Miguel se levantó lentamente, sus movimientos rígidos. La miró por un largo momento, con una expresión de súplica en los ojos, pero Elena no cedió. Su rostro era una máscara de dolor y resolución. Había cruzado un umbral, y no había vuelta atrás. Se dio la vuelta, y con un suspiro que parecía contener todo el arrepentimiento del mundo, se dirigió al dormitorio. Elena lo escuchó moverse, abrir cajones, coger algunas cosas. El sonido de su maleta, arrastrándose por el suelo, se le clavó en el alma. Cada ruido era un clavo en el ataúd de su matrimonio. Cuando Miguel regresó al salón, llevaba una pequeña maleta de mano y su chaqueta. Se detuvo en el umbral de la puerta principal, la mirada fija en Elena. «Elena, por favor, esto no tiene por qué terminar así. Podemos hablar mañana, cuando estemos más tranquilos». «Ya hablaremos, Miguel. Cuando yo esté preparada», respondió ella, su voz un poco más suave, pero igual de firme. «Pero no ahora. Ahora solo quiero que te vayas». Él asintió, derrotado. «Lo siento mucho, Elena», murmuró. Ella no respondió, solo lo observó mientras abría la puerta, salía y la cerraba suavemente detrás de él. El clic de la cerradura resonó en el silencio, un sonido definitivo, concluyente. Elena se quedó de pie en medio del salón, rodeada por el silencio que ahora era absoluto, sin el peso de la presencia de Miguel, sin la tensión de las mentiras. Era un silencio diferente, un silencio vacío.
La verdad había sido revelada, y su casa, su vida, estaban ahora desgarrados. El apartamento, que una vez fue el epicentro de su amor, ahora se sentía como un campo de batalla recién abandonado, lleno de escombros emocionales. Se dejó caer de rodillas, el llanto brotando de nuevo, un grito visceral que no había permitido salir antes. Se abrazó a sí misma, intentando contener el dolor físico que sentía en el pecho, la sensación de vacío que la consumía. Las lágrimas empaparon su ropa, sus manos, el suelo. No sabía cuánto tiempo estuvo allí, sumida en su agonía, perdida en el laberinto de sus emociones. Finalmente, cuando el llanto se agotó, se levantó con dificultad. Su cuerpo se sentía pesado, cada músculo adolorido. Caminó por el apartamento, deteniéndose en cada objeto, cada mueble, cada fotografía, recuerdos de una vida que ya no existía. Las fotos de boda, los regalos de aniversario, los pequeños objetos que habían coleccionado juntos. Todo parecía ahora una cruel burla, un testimonio de una felicidad que había sido una ilusión. Se dirigió al baño, y allí, en el lavabo, seguía el reloj de Miguel. Lo cogió de nuevo, la correa de cuero con la mancha del lápiz labial. La sostuvo en sus manos, una última pieza de evidencia tangible de la traición. Con un movimiento brusco, lo tiró a la papelera, junto con la bufanda que había encontrado en el armario. No quería más rastros, más recordatorios de la otra mujer, más señales del engaño. Quería purgar su espacio, su vida, de todo lo que la vinculara a esa dolorosa realidad. La noche se extendió, interminable. Elena no pudo dormir. Se sentó en la cama, la luz de la mesita encendida, el libro que había fingido leer en las últimas semanas sobre la almohada, pero no lo abrió. Su mente estaba demasiado saturada, demasiado agotada. Pensó en el futuro, un futuro que ahora se presentaba como un lienzo en blanco, aterradoramente desconocido. ¿Qué haría? ¿Qué pasaría con su matrimonio, con su hogar, con su vida? La incertidumbre se había disipado, sí, pero había sido reemplazada por una serie de preguntas aún más abrumadoras, aún más difíciles de responder. La soledad en el apartamento era aplastante. El silencio, que antes le resultaba una muestra de comodidad y cercanía, ahora era un lienzo sobre el que sus dudas pintaban los escenarios más sombríos, aunque ahora eran certezas lo que se cernía sobre ella. Cada página que pasaba era un esfuerzo monumental. Sus ojos leían las palabras, pero su mente no las registraba. Estaba en otro lugar, en el laberinto de sus pensamientos, intentando reconstruir un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. Y ahora se daba cuenta de que la imagen original estaba destruida y el nuevo puzzle que tenía que armar era con piezas rotas y manchadas. Con la salida de Miguel, se abrió una nueva fase de su sufrimiento, la fase de la confrontación, de la verdad a medias, de la dolorosa aceptación. Se sentía vacía, exhausta, pero también, extrañamente, liberada de la carga del secreto. La farsa había terminado. Ahora solo quedaba enfrentar las ruinas y decidir qué hacer con ellas. Se levantó de la cama y se dirigió a la cocina. Abrió la nevera, buscando algo, cualquier cosa, para llenar el vacío que sentía. Pero no encontró nada que pudiera aliviar el hambre que no era física, sino emocional. La comida le era indiferente, el agua insípida. Se apoyó contra la encimera fría, mirando la ciudad dormida a través de las luces de los edificios distantes. Brillaban como estrellas lejanas, indiferentes a su dolor. Se preguntó dónde estaría Miguel, si estaría con Sara, si lamentaría su partida, o si simplemente estaría aliviado de la confrontación. La imagen de ellos, juntos, riendo, susurrando, compartiendo esa intimidad que ella había perdido, le provocó otra punzada de celos y rabia. La noche se tiñó de una melancolía. Elena sabía que lo que había pasado no era el final, sino el comienzo de algo aún más difícil. El proceso de sanación, de reconstrucción, sería largo y arduo, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió dueña de su propia verdad, de su propio dolor. Ya no era una sombra, una detectora de fragancias fantasmas. Era Elena, la mujer que había sido engañada. Sí, pero también la mujer que había encontrado la fuerza para enfrentar la verdad, para exigir respeto, para empezar a luchar por sí misma. Y esa, en medio de la desolación, era una pequeña victoria. La guerra no había terminado,
pero había ganado una batalla crucial contra la incertidumbre. Había abierto la caja de Pandora y ahora debía enfrentarse a todo lo que saliera de ella. El perfume, el mensajero silencioso de la traición, había cumplido su propósito. Había revelado la verdad, y ahora el verdadero trabajo comenzaba. La madrugada se asomó por el horizonte, tiñendo el cielo de un gris pálido que se filtraba a través de las persianas. No fue un amanecer prometedor, sino un anuncio sombrío de un día que se presentaría como una carga más que una oportunidad. Elena no lo vio. Sus ojos estaban fijos en el techo, su mente una maraña de pensamientos indescifrables. El agotamiento físico era brutal, pero su cerebro se negaba a desconectar, repitiendo una y otra vez la escena de la confrontación, las palabras dichas, las verdades reveladas. Cada minuto era una eternidad, cada hora una tortura. Cuando el sol finalmente logró irrumpir en la habitación, ya no era el astro cálido que invitaba a la vida, sino un foco implacable que exponía la desolación de su alrededor. El silencio se había vuelto más denso, más opresivo a la luz del día. Miguel ya no había rastro de su pijama en el suelo, ni el aroma de su café recién hecho que solía llenar la cocina. La ausencia era una presencia abrumadora, una entidad fría que se había adueñado de cada rincón del apartamento. Elena se arrastró fuera de la cama, sus músculos protestando con cada movimiento. Se sentía como si hubiera corrido un maratón, o mejor dicho, como si la hubieran atropellado. Se dirigió al baño con una lentitud casi ceremonial, como si cada paso la llevara más profundo en la cima de su nueva realidad. Frente al espejo, vio a una extraña. Su rostro estaba demacrado, los ojos hundidos y enrojecidos, con unas ojeras pronunciadas que delataban la noche de insomnio. Su cabello, un nido desordenado, y su piel, pálida y sin vida. Apenas se reconocía en la figura que la miraba de vuelta, una mujer despojada de su esencia, una sombra. El agua fría de la ducha fue un choque bienvenido, una bofetada helada que la conectó, por un instante, con la realidad. Se quedó bajo el chorro, permitiendo que el agua lavara no solo la suciedad de la noche, sino también, ilusoriamente, el peso del dolor. Cerró los ojos, y por un breve instante la mente se le quedó en blanco. Pero no duró mucho. Las imágenes regresaron, implacables, quemando en su retina. La bufanda, el reloj, la confesión de Miguel. Cada detalle se reproducía con una claridad dolorosa. Al salir de la ducha, la sensación de limpieza era solo superficial. El vacío seguía allí, instalado en lo más profundo de su ser. Se vistió con unos pantalones de chándal y una camiseta vieja, sin importarle la apariencia. Ya no había nadie a quien impresionar, nadie por quien esforzarse. La ropa era una armadura contra el frío de la soledad, no una declaración de... En la cocina, la escena era la de siempre, pero la atmósfera, completamente diferente. La cafetera, apagada, el frutero, lleno de vida, pero sin interés para ella. Se sirvió un vaso de agua, intentando rehidratar un cuerpo que sentía seco y quebradizo. El estómago le gruñía, pero la idea de comer le producía náuseas. No era hambre física lo que sentía, sino un voraz anhelo de volver a la normalidad, a la ignorancia feliz en la que había vivido hasta hacía unas horas. Se sentó en el sofá, el mismo donde tantas veces había compartido risas y confidencias con Miguel, el mismo donde habían planeado futuros y soñado despiertos. Ahora, cada almohada parecía gritar su ausencia. Cogió su teléfono móvil, la primera tentación. Su pulgar se detuvo sobre el icono de contactos, dudando. ¿A quién llamar? ¿A su madre, que se preocuparía en exceso y le haría 1000 preguntas? ¿A Sofía, su mejor amiga, que seguramente se lanzaría a una diatriba contra Miguel? ¿A un abogado, para empezar los trámites de una separación que aún no podía procesar del todo? La mera idea de tener que pronunciar las palabras, de hacer real lo que aún parecía una pesadilla, le encogió el alma. Decidió no llamar a nadie. Aún no. Necesitaba tiempo para asimilarlo, para encontrar las palabras, para armarse de una entereza que no sentía. No quería ser la mujer engañada que lloraba y se lamentaba ante los demás. Quería ser Elena, la que se levantaba, la que luchaba, aunque en ese momento solo pudiera visualizar la inmensidad del abismo. Pasó la mañana en una especie de limbo,
deambulando por el apartamento, como un fantasma en su propia casa. Tocó los libros de la estantería que habían comprado juntos, el álbum de fotos de sus viajes, la pequeña figurilla que Miguel le había regalado en su primer aniversario. Cada objeto era una puñalada, un recuerdo feliz ahora envenenado por la traición. La felicidad que compartían parecía falsa, una puesta en escena cuidadosamente orquestada para ocultar una realidad mucho más oscura. ¿Cuánto tiempo hacía que la farsa había comenzado? ¿Meses? ¿Un año? ¿Dos? La pregunta la carcomía, la atormentaba. Cada beso, cada caricia, cada te quiero que él le había dicho mientras mantenía su doble vida, se retorcía en su memoria, convirtiéndose en una cruel burla. Se paró frente al armario de Miguel, aún abierto de la noche anterior. Su lado del armario estaba vacío, despojado de la mayoría de sus prendas, una evidencia contundente de la rapidez y premeditación con la que se había orquestado su huida. Solo quedaban algunas perchas solitarias, balanceándose ligeramente en la oscuridad del fondo, y un par de calcetines desparejados caídos en la base, como una burla cruel de la intimidad que una vez habían compartido. No había dejado ni una nota, ni un mensaje, nada que atenuara la brutalidad de su partida. Era como si su existencia en aquel espacio hubiera sido borrada de un plumazo, dejando atrás un hueco tan inmenso como el que sentía Elena en su pecho. La imagen de ese vacío era aún más devastadora que la visión de sus maletas, porque sugería una deliberación fría, una decisión tomada mucho antes de la confrontación, quizás incluso semanas o meses atrás. Había estado empacando sus cosas lentamente, a hurtadillas, mientras ella dormía o estaba en el trabajo. La idea la revolvió el estómago. Cada acto de cariño, cada palabra de amor que él le había prodigado en ese tiempo, ahora se sentía como una elaborada mentira, una cruel farsa. Se llevó una mano a la boca, intentando contener un sollozo que pugnaba por salir, un lamento mudo que amenazaba con rasgar su garganta. No soportó seguir mirando. Cerró la puerta del armario con un golpe sordo que resonó en el silencio opresivo del dormitorio, un eco de su propia angustia. Recostó contra la madera fría, su espalda deslizándose lentamente hasta que sus rodillas se doblaron, y se sentó en el suelo, abrazándolas con fuerza. El tacto de la alfombra bajo sus dedos, un regalo de Miguel en su segundo aniversario, era otro recordatorio punzante. Cada objeto, cada textura, cada olor en esa casa estaba impregnado de él, de su presencia, de los recuerdos compartidos. Era una prisión de memorias, una cámara de tortura emocional. Quería gritar, patalear, romper algo, pero la energía la había abandonado por completo. Solo sentía una pesadez abrumadora, como si una losa inmensa de concreto se hubiera posado sobre su cuerpo y su alma. Sus párpados se sentían como plomo, pero el sueño era un lujo que su mente agitada le negaba. Permaneció sentada en el suelo durante lo que pareció una eternidad, absorta en el vacío de sus propios pensamientos, o quizás en la ausencia de ellos. El tiempo se diluyó, perdiendo su significado. No sabía si habían pasado minutos u horas. Solo era un flujo interminable de dolor y confusión. Finalmente, con un esfuerzo supremo, se puso de pie, sus articulaciones crujiendo en protesta. La cabeza le zumbaba y un leve mareo la hizo tambalear. Necesitaba salir de esa habitación, de esa cárcel de recuerdos. Deambuló por el pasillo, sus pasos resonando vacíos. Llegó al estudio, un espacio que ambos compartían para trabajar, leer o simplemente refugiarse. Su escritorio estaba impecable, con sus papeles ordenados y su ordenador cerrado. El de Miguel, sin embargo, era un microcosmos de su vida desordenada, lleno de libros abiertos, notas a medio escribir y gadgets tecnológicos. O al menos, así era antes. Ahora, su lado del escritorio estaba inquietantemente limpio. Ni un solo papel, ni un bolígrafo fuera de lugar. Su ordenador portátil, que solía estar siempre ahí, había desaparecido. La gaveta donde guardaba sus documentos importantes, normalmente cerrada con llave, estaba entreabierta. Elena se acercó con una extraña mezcla de aprensión y curiosidad. Sus dedos temblaron al deslizar el cajón. Estaba casi vacío. Solo encontró un viejo recibo de una librería y un llavero olvidado. Ni rastro de los documentos de la hipoteca, de sus pasaportes, de las pólizas de seguro de vida que habían firmado juntos.
La punzada de pánico la atravesó. ¿Qué se había llevado? Había planeado todo esto con tal minuciosidad que incluso se había tomado la molestia de llevarse hasta los papeles compartidos. La idea de una traición tan profunda, tan calculada, era casi más dolorosa que la infidelidad misma. No era solo un desliz emocional, era una demolición planificada de su vida conjunta. Se apoyó en el marco de la puerta, la cabeza gacha, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba aún más a su alrededor. Ya no era solo el amor, la confianza, la intimidad. Eran también las bases materiales de su vida las que estaban siendo desmanteladas. La casa, sus finanzas, su futuro. Todo estaba en juego. Y si él había vaciado la cuenta conjunta, la pregunta la golpeó como un mazazo. Se apresuró a su escritorio, sus dedos torpes tecleando la contraseña de su ordenador. Abrió el navegador. Buscó la web de su banco. El corazón le latía a 1000 por hora mientras introducía sus credenciales. La página vio el saldo de su cuenta individual. Bien. Luego, la cuenta conjunta. La pantalla parpadeó. Un nudo de terror se apretó en su garganta. El saldo era mucho más bajo de lo que recordaba. Una cantidad considerable había sido transferida a una cuenta desconocida hacía solo unos días. El nombre del beneficiario era ilegible, o tal vez ella no quería leerlo. Una parte de ella quería cerrar la página y pretender que no había visto nada, que el dinero seguía. Pero otra parte, la más fría y racional, sabía que tenía que afrontarlo. Él no solo la había abandonado, la había despojado de una parte de sus ahorros. Las lágrimas, contenidas durante horas, finalmente se desbordaron. Rodaron por sus mejillas, calientes y amargas, empapando el teclado. Ya no era un llanto de tristeza, sino de rabia, de impotencia, de una profunda y dolorosa injusticia. Se sentía estúpida, ingenua, cegada por un amor que ahora le parecía infantil y ridículo. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo no vio las señales? El agotamiento, las ausencias, las excusas vagas. Todo lo había atribuido al estrés del trabajo, a la presión de la vida. Ahora, cada pieza encajaba en un rompecabezas macabro, revelando una imagen de engaño que la hacía temblar de indignación. Se levantó de la silla, el cuerpo entero tembloroso. Salió del estudio como si huyera de un incendio, buscando aire, buscando un respiro en algún lugar. Recorrió el salón, la cocina, el balcón, como si buscara una salida de su propia realidad. La ciudad seguía su curso fuera, el murmullo lejano del tráfico, las risas de los niños en el parque de enfrente. El mundo continuaba, ajeno a su cataclismo personal. Esa indiferencia la irritaba aún más. ¿Cómo podía ser que el sol siguiera brillando, que los pájaros cantaran, que la vida siguiera su curso cuando la suya se había deshecho en 1000 pedazos? Se obligó a respirar hondo, a tratar de imponer un mínimo de orden a la vorágine de sus emociones. Necesitaba pensar con claridad. No podía permitirse el lujo de desmoronarse por completo. Había cosas que hacer, decisiones que tomar. El dinero, el apartamento. ¿Quién iba a pagar las facturas? Una oleada de ansiedad práctica la invadió. Un contraste brutal con el dolor emocional. Era como si su cerebro hubiera activado un modo de supervivencia, forzándola a considerar los aspectos más prosaicos y urgentes de su situación. Regresó a la cocina, sus pasos ahora más firmes, aunque aún mecánicos. Abrió la nevera. Estaba llena de alimentos frescos que habían comprado juntos el día anterior, con la ilusión de una semana más de cenas compartidas y desayunos. La vista de una tarrina de yogur de su sabor favorito, comprado por Miguel, le produjo un escalofrío. Cerró la nevera con brusquedad. La comida era el último de sus problemas. Su mirada se posó en el calendario de la pared, un regalo de un viaje a Venecia, marcado con círculos de colores, cada uno representando un evento o una cita importante. El día de hoy, un círculo rojo con un corazón, su 8º aniversario. El aire se le escapó de los pulmones. Se había olvidado en medio de la devastación, el aniversario había pasado desapercibido. La ironía era tan cruel que le produjo una risa amarga y hueca, sin rastro de alegría, solo de desesperación. 8 años. Una vida juntos. Y todo había terminado así, con una traición, una fuga y un olvido. Se sentó de nuevo en el sofá, pero esta vez no para sumirse en la autocompasión,
Sacó su teléfono. Ya no dudaba. Era hora de actuar. Abrió la agenda y buscó el contacto de Sofía, su mejor amiga, su confidente, la que siempre había estado ahí para ella. Dudó por un instante, no por indecisión, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de confesar. Una parte de ella seguía queriendo proteger la imagen de su vida perfecta, de su matrimonio ideal, pero esa imagen se había roto en 1000 pedazos. No había nada que proteger. Marcó. El tono de llamada sonó varias veces. Cada bip una puntada en su corazón. Finalmente, la voz alegre de Sofía respondió. Elena, qué sorpresa. ¿Todo bien? Llevo todo el día pensando en ti. Elena tragó saliva. La alegría en la voz de su amiga era un contraste doloroso con el abismo en el que se encontraba. Sofía, no está todo bien. Nada está bien. Su voz se quebró al final, y las lágrimas volvieron, esta vez acompañadas de un sollozo ahogado. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio cargado de preocupación. Elena, ¿qué pasa? ¿Estás llorando? ¿Dónde estás? ¿Qué ha ocurrido? La voz de Sofía había perdido su ligereza, ahora teñida de alarma. Es Miguel, logró decir Elena entrecortadamente. Me ha engañado, y se ha ido, se ha llevado sus cosas, y parte del dinero. Las palabras salían con dificultad, como si cada una pesara toneladas. Un grito ahogado de indignación provino del teléfono. ¿Qué? Miguel. ¿Pero cómo? Ese hijo de puta. Lo mato. Elena, por Dios, ¿estás sola? ¿Dónde estás? Voy para allá ahora mismo. No me muevas ni un dedo. ¿Necesitas algo? ¿Quieres que llame a la policía? La rabia de Sofía era palpable, casi un alivio para Elena, que sentía que no podía sostener su propia indignación. No llames a nadie, dijo Elena, tratando de recuperar un poco de control. Estoy en casa. No sé qué hacer, Sofía. Mi mundo se ha desmoronado. No te preocupes por eso ahora, cariño. La interrumpió Sofía con firmeza, su voz ya con un tono más práctico. Yo estoy de camino. Llego en 20 minutos. No abras a nadie más. Y por favor, no te muevas de ahí. No hagas nada. Solo respira. Respira, Elena. ¿Me oyes? Elena asintió débilmente, aunque Sofía no pudiera verla. Sí, te oigo. La promesa de la llegada de su amiga era un pequeño ancla en el océano, revuelto de su desesperación. No era una solución, pero era compañía. No tendría que enfrentarse a este vacío completamente sola. La soledad, en los últimos instantes, se había vuelto un enemigo insoportable. Colgó el teléfono. El breve contacto con la realidad exterior, a través de la voz de Sofía, la había agotado aún más. Se dejó caer de nuevo en el sofá, cerrando los ojos. Intentó seguir la instrucción de Sofía. Respirar. Inhalar. Exhalar. Pero cada aliento se sentía como un esfuerzo inútil. El aire parecía estar lleno de los fantasmas de su pasado, de las risas de Miguel, de sus promesas, de los sueños que ahora eran cenizas. Mientras esperaba a Sofía, la mente de Elena se negaba a descansar. Repasó de nuevo la escena de la confrontación. Recordaba la voz de Miguel, la frialdad de sus ojos, cuando admitía la verdad, la forma en que su cuerpo se había tensado, listo para la huida. La bufanda, el reloj, esos objetos insignificantes, se habían convertido en símbolos de una traición monumental. Se preguntó cuántas veces habría cruzado esa línea, cuántos secretos habría guardado, cuántas veces la habría mirado a los ojos y le habría mentido sin pestañear. La imagen de Miguel, el hombre con el que había compartido la cama durante 8 años, el hombre en quien había confiado su vida, se desdibujaba, transformándose en un desconocido, un actor consumado en una obra. La rabia burbujeaba en su interior, un fuego lento que amenazaba con consumirla. No era solo la traición amorosa, era la manipulación, el desprecio, el robo de su tiempo, su energía, sus esperanzas. Sentía una profunda humillación. ¿Se había reído de ella a sus espaldas? ¿Habían hablado de ella, de su ingenuidad, de la fachada de su matrimonio con la otra? La idea de ser el objeto de su burla. Quería gritar, no a Miguel, sino al mundo, para que supiera la verdad, para desenmascarar al hombre, que había sido un lobo con piel de cordero. Miró alrededor del salón. Cada fotografía en las estanterías, cada pequeño recuerdo de viajes, cada pieza de mobiliario cuidadosamente elegida por ambos,
Ahora le gritaba su nombre. El recuerdo de un viaje a Roma, donde habían tirado una moneda en la Fontana di Trevi, pidiendo un futuro juntos, se clavó en su corazón. ¿Había sido todo una mentira desde el principio? ¿Era ella tan fácil de engañar? La autoflagelación era tan insoportable como el dolor de la traición. El timbre sonó, sobresaltándola. Era Sofía. Con un último suspiro, Elena se obligó a levantarse. Sus piernas estaban rígidas y cada paso era un esfuerzo. Se acercó a la puerta. Su mano temblaba al girar el pomo. Abrió. Sofía estaba allí. Su rostro un reflejo de preocupación y furia. Sus ojos escanearon a Elena de arriba abajo, y su expresión se endureció. Dios mío, Elena, estás hecha polvo. Su voz era suave, a pesar de la indignación que evidentemente sentía. Sin decir una palabra, Sofía la envolvió en un abrazo apretado. Elena se aferró a ella como a un salvavidas, y las lágrimas volvieron a brotar con renovada fuerza, empapando el hombro de su amiga. Era un abrazo que no juzgaba, un abrazo que simplemente contenía su... En los brazos de Sofía se permitió desmoronarse por completo, liberando el torrente de pena y rabia que había estado conteniendo con tanta dificultad. Era una liberación, un desahogo brutal y necesario. Lloró por Miguel, por la pérdida, por la traición. Lloró por ella misma, por la Elena que había sido y que ya no volvería a ser. Sofía la sostuvo durante un largo rato, acariciándole el pelo, susurrando palabras de consuelo y promesas de apoyo incondicional. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. No te voy a dejar sola. Vamos a salir de esta, juntas. Te lo juro. Cuando Elena finalmente logró calmarse un poco, su cuerpo se sentía exhausto, como si hubiera vaciado toda su energía en ese llanto. Se separaron y Sofía la miró a los ojos, con una determinación feroz. Primero, vamos a hacerte un té, caliente, y después me lo cuentas todo, con pelos y señales. Y luego, vamos a decidir qué hacer con ese imbécil. Elena asintió, incapaz de articular una palabra. El simple acto de tener a Sofía a su lado, de saber que no estaba sola, era un bálsamo para su alma herida. Sofía era su ancla, su roca, la persona que siempre había sabido cómo traerla de vuelta a la tierra cuando se sentía perdida. Mientras Sofía se dirigía a la cocina, Elena se quedó de pie en el umbral, observando cómo su amiga se movía con una familiaridad reconfortante, abriendo armarios y buscando tazas. La normalidad de esos movimientos contrastaba violentamente con el caos interno de Elena, pero también ofrecía una promesa tácita de que el orden eventualmente regresaría a su vida. No sería el mismo orden, ni la misma vida, pero sería algo. Sofía regresó con 2 tazas de té humeante, una para cada una. Se sentó junto a Elena en el sofá pegándose a ella, ofreciendo un calor humano que la había abandonado con la partida de Miguel. El aroma del té, suave y herbal, era un pequeño consuelo. Cuéntame, desde el principio, le dijo Sofía, su voz ahora más tranquila, pero con una firmeza que invitaba a la confesión. Elena inhaló el vapor del té. El calor en sus manos era casi analgésico. Anoche, llegué tarde de la reunión. Él ya estaba en la cama. Le dije lo del ascenso, y él estaba raro, distante. Luego vi la bufanda. No era suya. Y un reloj que nunca le había visto. Su voz era un susurro. Y le pregunté directamente. Y él lo admitió. Sofía escuchaba con atención, su ceño fruncido, su mirada fija en Elena. No la interrumpió, solo asintió, incentivándola a continuar. Dijo que llevaba un tiempo, meses, con una compañera de trabajo, que no me quería hacer daño, que no sabía cómo decírmelo. Elena soltó una risa seca y sin humor, y luego, esta mañana, se fue. Cuando desperté, ya no estaba. Se llevó casi todo, incluso el dinero de la cuenta conjunta. Sofía dejó su taza de té en la mesa de centro con un golpe seco. ¿Se llevó el dinero? Ese bastardo. Eso ya no es solo una infidelidad, Elena. Eso es un robo. Su voz era un gruñido. Lo sé, murmuró Elena, las lágrimas asomando de nuevo. Lo vi en el banco. Una transferencia hace unos días, a una cuenta desconocida. Vale. Esto cambia las cosas, dijo Sofía, su mente ya en modo acción. Necesitas un abogado. Ya. Y tienes que bloquear esa cuenta conjunta,
o al menos lo que queda de ella. ¿Tienes las claves de acceso al banco? Elena asintió. Sí, todavía las tengo. Perfecto, dijo Sofía levantándose. Mientras yo te hago algo de comer, algo suave, tú vas a hacer eso. Vas a bloquear la cuenta y a cambiar todas las contraseñas de las cuentas bancarias que tengas con él. Y si puedes, haz capturas de pantalla de esa transferencia. Toda la evidencia que puedas. ¿Entendido? La voz de Sofía era una orden, pero una orden que Elena, en su estado, agradecía profundamente. Necesitaba que alguien pensara por ella, que la dirigiera. Sí, entendido. Sofía le dio un pequeño apretón en el hombro. Bien. Te juro que ese imbécil no se va a salir con la suya. Te ha roto el corazón, pero no va a romperte la vida. Tú eres más fuerte que esto, Elena. Siempre lo has sido. Mientras Sofía se movía por la cocina, Elena se dirigió de nuevo al estudio, sus pasos ahora impulsados por una determinación recién encontrada, aunque la rabia, el dolor y la humillación seguían allí. Pero una pequeña chispa de resiliencia había comenzado a encenderse. La traición de Miguel era una herida abierta, pero la exigencia de supervivencia, la necesidad de protegerse, estaba empezando a imponerse. Era un instinto primario, una defensa contra la aniquilación total. Se sentó frente al ordenador. Sus dedos, aunque todavía temblorosos, se movieron con más propósito sobre el teclado. Abrió la página del banco de nuevo. Esta vez, no era una mirada de desesperación, sino de desafío. La imagen del saldo reducido seguía siendo un golpe, pero ya no era paralizante. Era una injusticia a la que tenía que responder. Buscó la opción de bloquear la cuenta, de detener cualquier otro movimiento no autorizado. El proceso era más complicado de lo que esperaba, con varias confirmaciones de seguridad. Cada clic se sentía como un acto de guerra, una declaración de independencia. No iba a permitir que Miguel la despojara de su futuro. Mientras esperaba que se confirmara el bloqueo, empezó a cambiar las contraseñas de todas sus cuentas personales y de correo electrónico. La idea de que él pudiera tener acceso a su vida digital, de que pudiera seguir hurgando en su intimidad, era repugnante. Cada nueva contraseña era un ladrillo más en la pared que estaba construyendo a su alrededor. Se sintió un poco más segura, un poco más en control de una pequeña porción de su existencia. Era un comienzo, minúsculo, pero un comienzo al fin y al cabo. Sofía la interrumpió con un tazón de sopa de verduras humeante. Come un poco. Necesitas energía. Elena miró la sopa con una mueca. El estómago aún se le revolvía, pero sabía que Sofía tenía razón. Tomó una cucharada. El calor y el sabor suave fueron sorprendentemente reconfortantes. Era lo primero que comía en más de 24 horas. Cada cucharada era un acto de autopreservación, una pequeña victoria contra el torbellino de la desesperación. Mientras comía, Sofía se sentó a su lado, revisando su teléfono, buscando contactos de abogados especializados en divorcios. He encontrado un par. Mañana mismo llamamos para pedir cita. Cuanto antes empecemos, mejor. Elena solo asintió, su boca llena de sopa. La rapidez y eficacia de Sofía eran un contraste con su propia parte. Se sentía como una niña pequeña, indefensa, y Sofía era su protectora. La vergüenza de su vulnerabilidad era eclipsada por la gratitud. Después de terminar la sopa, que para su sorpresa le había sentado bien, Elena sintió una ligera mejoría física, aunque su corazón seguía siendo un campo de batalla. Sofía se levantó. Ahora vamos a organizar un poco esto. No puedes vivir rodeada de fantasmas. Vamos a meter en cajas todo lo suyo que quede. Lo guardaremos en el trastero. Fuera de tu vista. Elena dudó. La idea de tocar las últimas pertenencias de Miguel le resultaba dolorosa, casi sacrílega. Pero Sofía la miró con una autoridad benevolente. Tienes que hacerlo, Elena. Tienes que empezar a reclamar tu espacio. No puedes sanar si cada rincón de esta casa te recuerda a él. Con un nudo en la garganta, Elena cedió. Juntas, se dirigieron al dormitorio. Sofía abrió el armario que Miguel había vaciado parcialmente. Mira, no hay. Algunos libros viejos que dejó, un par de cargadores, alguna camiseta que seguro ya no le gustaba. Elena se acercó al estante superior y vio una vieja caja de zapatos. Dentro, encontró algunas cartas antiguas, atadas con una cinta. Las había escrito ella misma a Miguel durante el inicio de su relación,
cuando él estaba en un viaje de trabajo. Cada palabra rebosaba de amor, de anhelo. Leerlas ahora era como recibir puñaladas directas en el... La inocencia de su amor, la pureza de sus sentimientos, se sentían ahora como una cruel ironía. Suspiró, con el dolor tan agudo que casi le cortó la respiración. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Sofía, notando la expresión de dolor en el rostro de su amiga. Elena le mostró las cartas, nuestras cartas. ¿De cuándo empezamos? Sofía las tomó con cuidado. Su expresión se suavizó con tristeza. Oh, Elena, entiendo si no quieres tirarlas ahora, pero quizá es mejor que no las tengas a la... No quiero tirarlas, dijo Elena, su voz apenas un murmullo. No todavía, pero sí fuera de la vista. Metieron las cartas y los pocos objetos que Miguel había dejado en una caja de cartón. Luego, revisaron el baño, el salón. No había mucho más. Miguel había sido meticuloso en su ida. Parecía que había planeado su partida con la misma precisión con la que había construido su doble vida. Cada descubrimiento de su premeditación era una nueva capa de traición, un nuevo golpe. Mientras Sofía sellaba la caja, Elena se dio cuenta de algo: el álbum de fotos, el que había tocado por la mañana. Se acercó a la estantería, su corazón latiéndole fuerte. Lo cogió. Sus manos temblaron al abrirlo. Imágenes de ellos juntos, sonriendo en su boda, abrazados en la playa, riendo en una fiesta con amigos. Cada foto era una instantánea de una felicidad que ahora le parecía una ilusión, un espectáculo. Eran momentos que habían existido, pero ahora estaban teñidos de una falsedad insoportable. ¿Quieres guardarlo también?, preguntó Sofía con voz suave, notando su conflicto. Elena no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en una foto de ellos en París, frente a la Torre Eiffel, sus rostros irradiando amor y promesa. ¿Cómo puedo mirar esto y no ver la mentira? Su voz era apenas un suspiro. Sofía se acercó y la abrazó por los hombros. Esos recuerdos no son una mentira. Tú fuiste feliz. Tú lo amabas. Lo que él hizo después no invalida lo que tú sentiste. No dejes que te robe también eso. Era una perspectiva diferente, una que Elena no había considerado. Había estado tan inmersa en el veneno de la traición que había permitido que envenenara también sus recuerdos genuinos. Quizás Sofía tenía razón. Quizás el amor que ella había sentido había sido real, aunque el de Miguel, en algún punto, se hubiera vuelto falso. La distinción era importante, una pequeña grieta de luz en la oscuridad abrumadora. No, dijo Elena, con una nueva resolución en su voz. Esto no lo voy a guardar, lo voy a dejar aquí. Señaló la estantería. Pero no lo voy a mirar hoy, ni mañana. Necesito tiempo. Sofía asintió, comprendiendo. Está bien, cariño. A tu ritmo. Pero recuerda, esos momentos existieron. Y no fuiste tonta por creer en ellos. Con la caja lista para el trastero, Sofía miró a él. Ahora, ¿qué te parece si nos duchamos y pedimos algo para cenar? No te vas a dormir con el estómago vacío. Elena, sorprendentemente, sintió un atisbo de alivio ante la idea. El día había sido un torbellino de emociones, y la perspectiva de una ducha caliente y una cena, aunque fuera algo sin pretensiones, era un bienvenido respiro. Sí, por favor, murmuró. Mientras Sofía la esperaba, Elena regresó al... Esta vez, al mirarse al espejo, no vio a una extraña, sino a una mujer herida. Sí, pero también con un atisbo de determinación en sus ojos enrojecidos. La imagen de la sombra de lo que fue todavía estaba allí, pero ahora, en el fondo, había una chispa de fuego, un indicio de que la Elena que luchaba estaba empezando a despertar. La presencia de Sofía había sido crucial para ese despertar, dándole la fuerza necesaria para empezar a recoger los pedazos, aunque el camino fuera largo y doloroso. La noche aún se cernía oscura sobre ella, pero por primera vez desde que el sol había irrumpido en la habitación, Elena sintió que quizás, solo quizás, no se ahogaría en ella. La lucha apenas había comenzado, pero ya no estaba sola en el campo de batalla. La herida era profunda, la traición imperdonable, pero la vida seguía, y Elena, aunque maltrecha, estaba dispuesta a seguir en ella. Un paso, un aliento, un pequeño acto de supervivencia a la vez. El futuro era una nebulosa aterradora, pero el presente, con Sofía a su lado, al menos era un poco menos desolado.